Tarawiwi, ora hape tei ara, ñemonda hape, ñemo ain, netarewa, po, kuñakarai, yurapure, hamokoi, mitai, noñeeiva. Oparire ñorairo, ouyeu, mokoi mitai, haporundu, yurapure. Ha arapuku yerepe, umi, kuñakarainguera, oñemandu ahape, umu atu, terakua, ha'a, Argentina. Lo que va a escuchar es la increíble historia de las cautivas correntinas. Cinco mujeres de la alta sociedad de Corrientes que en 1865, durante la Guerra de la Triple Alianza, fueron secuestradas por orden directa del mariscal Francisco Solano López. Primero, los fríos sótanos del Cabildo, después Asunción del Paraguay, durante años soportando lo peor. De las 5 volvieron 4. ¿Por qué las secuestraron? ¿Por qué a ellas? ¿Qué pasó durante el cautiverio? ¿Por qué no volvió una de las 5? Preguntas con respuesta, desde la historia misma, desde la descendencia, desde las investigaciones que tuvieron adelante historiadores correntinos. Las respuestas a una siempre atrapante historia, la de las cautivas correntinas. Yo creo que las cautivas correntinas dentro de la guerra de la Triple Alianza son como el símbolo de esa guerra para Corrientes, porque en definitiva la guerra comienza en Corrientes, desde el Jueves Santo 13 de abril de 1865, cuando esta ciudad y la provincia son invadidas por las tropas del mariscal Francisco Solano López, que yo creo que en ese momento el mariscal López, presidente del Paraguay, estaba acariciando la idea de que se tendría una primera etapa de seducción en la cual la provincia de Corrientes se iba a plegar plenamente a sus ambiciones, a las ambiciones de López, que era llegar al Uruguay, pero obviamente tomando el territorio correntino, desmembrando esa confederación que estaban haciendo, y él especuló con esa idea de seducción a los correntinos, apelando por supuesto a las tradiciones comunes, el idioma, la cultura, la sociedad, etcétera, etcétera. Carmen Ferrer Alsina fue una de las cautivas correntinas que fue, junto con otras damas y mucha gente más, que fue secuestrada para cautiverio en el momento en el que la invasión paraguaya se retira de la provincia de Corrientes. Porque hay que ver que la guerra del Paraguay se inició en Corrientes el 13 de abril de 1865 y fue una guerra total porque todo el territorio ya padeció la guerra, la población civil. Es decir, no se trató de un campo de batalla, sino que fueron las ciudades mismas y los pueblos los que participaron. A raíz de las derrotas que tuvieron, tanto de la parte del río Uruguay como de la parte del río Paraná, en represalia se llevan en el mes de junio del 65, una serie de prisioneros que venían de los pueblos, incluso también ya se habían llevado los capitanes y los marineros de las dos embarcaciones en el puerto, es decir, ya habían llevado ganado, gente, bueno, o sea, las cautivas son como el símbolo. Entonces, toda esa primera etapa de seducción que lleva adelante López, desde el Jueves Santo 13 de abril del 65, prácticamente hasta mayo, cuando se produce el gran combate de la batería, la batalla de la batería, esa etapa fracasa.
y allí entra en un proceso mucho más duro, mucho más arisco, que es en el cual en julio del 65 se produce el cautiverio de las 5 damas, que son referentes, que son el símbolo de la población civil correntina, porque obviamente hay algunos que dicen, ¿fueron muchos los cautivos? Lógicamente que sí, porque se trató de una invasión. Corrientes fue invadida, fue ocupada por el ejército paraguayo, y lógicamente la población cayó presa. Pero estas 5 mujeres, las cautivas correntinas, que están en el monumento con Mitre, en el parque Mitre, en el antiguo campo de Marte, fueron tomadas a propósito, fueron elegidas directamente. ¿Por qué? Porque eran familias que estaban peleando en la resistencia, sus maridos estaban peleando en la resistencia, junto con el gobernador Lagraña, que cuando ve la invasión no tiene cómo resistir. Corrientes no podía, una provincia, resistir la invasión de un ejército nacional, y entonces se retira al interior en secreto, establece la sede de la provincia, la capital de la provincia, en San Roque, y desde allí, con sus leales, comienza a hacer la guerra de guerrillas, es decir, ataque y retirada, donde podía, hasta donde podía. ¿Quiénes quedan en la capital? Sus familias. Dentro de esas familias, ¿quiénes son elegidas? Estas mujeres: Victoria Bar de Ceballos, que va a ser la que va a dar el testimonio después, Carmen Ferrer Alsina, Toribia de los Santos de Sosa, Encarnación Atienza Osuna, Jacoba Plaza de Cabral. Son 5, no son casuales que se hayan tomado hasta 5 mujeres. Aparte, si uno hace un recorrido, ¿dónde vivían estas mujeres? No solo estaban conocidas y desarrollaban una relación social muy importante, sino que prácticamente sus casas estaban o enfrentadas o eran vecinas. Bueno, en principio no hay una versión cierta de por qué ellas. Lo que se interpreta es que ellas fueron llevadas porque los maridos estaban ayudando a los aliados. Inmediatamente que los dos, Ferré y Sosa, que fueron los defensores del puerto, porque fue el ataque sorpresivo en abril, inmediatamente se ponen a las órdenes de Lagraña y se dirigen a San Roque a armar la defensa. Y se empieza, después se firma el tratado de la Triple Alianza en el 1 de mayo recién, ¿no? El combate fue el 13 de abril, la invasión. Ahora, el resto de la población que se llevaron, existen, por ejemplo, un carnicero que se llevaron porque no aceptaban, porque no tenían moneda paraguaya. Se llevaron un montón de gente indígena del Chaco que viene todos los días hasta el día de hoy a vender cosas a Corrientes. En esa época venían a vender pasto y algunas otras cosas que no eran las hierbas que hoy venden, digamos, pero ya había ese tipo de movimiento. No te olvides que la territorialidad, digamos, no estaba delimitada exactamente. Entonces es lógico entender que fueron especialmente elegidas para ser tomadas prisioneras. Aquella madrugada fría, lo dice Victoria Bar de Ceballos en su testimonio, del 7 de julio de 1865. Las torturas en realidad fueron más que nada a nivel psicológico, porque la amenaza era constante. Ahora, a nivel físico, si bien no fueron torturadas por personas físicas, sino que fueron torturadas por el clima, los bichos, lo que es andar. Imagínate lo que es una persona que lleva un zapato de tela, porque en esa época no existía ni siquiera una suela para las mujeres, por eso no salían los días de lluvia, ¿no? Bueno, ese zapato se arruinó a los 2 minutos, entonces estaban descalzas. Los pastos eran altos, el estero que todos conocemos estaba lleno de esteros, no había rutas, no había caminos. Entonces, atravesar eso, personas que no estaban preparadas para afrontar los desafíos que implicaba el trayecto de caminatas, por ejemplo, de casi 48 horas,
bajo la lluvia, en pleno junio, digamos, el invierno no es muy buen ponchito para abrigarse. Cuando las llevaron, las sacaron como estaban, en camisón, en apenas alguna manta, alguna cosa que se pusieron, un chal, pero digamos no tuvieron tiempo de preparar nada, fue sorpresivo y simultáneo. Entonces yo pienso, tortura sí a nivel físico, porque mi tía abuela me contaba que le hacía masajes a su abuela en las piernas porque estaban llenas de cicatrices. Ya se sabe por últimas investigaciones que estoy haciendo en Estados Unidos, ya se sabe que hubieron muchísimos intentos de ver por dónde estaban. Por parte de Alsina no fue posible porque Alsina estuvo permanentemente en campo de batalla. El que tuvo la oportunidad fue Sosa, justo la cautiva que no vuelve, la que muere de cólera. Y también por parte de muchísima gente amiga. Incluso en estos archivos, Washburn, que es el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Paraguay, hace muchos intentos de contactar, incluso él se ofrece como mediador en Yatay-Ticorá cuando se entrevistan Mitre con el Solano López, pero esos no funcionaron, digamos, ¿no? La última data que tengo es cuando Washburn hace vuelto a Estados Unidos un inventario de todo lo que tiene, y cuando parte de Asunción, después de tanto trámite, llega a Corrientes, y en Corrientes se baja del barco, que partía recién a la noche, llegan a las 9 de la mañana, hay una carta de él, ¿no? Un diario. Donde él baja para ver amigos a devolver lo que le habían dado durante su estadía en Asunción para entregar a los prisioneros y prisioneras argentinas. O sea que evidentemente hubo contactos, porque él también vivió en Corrientes previo, él hizo un viaje, o sea, él llegó en el 1861 a Asunción, pero hace un viaje para casarse hasta Estados Unidos, y cuando vuelve, él recién llega en el año 64, que no lo dejan entrar. Entonces vivió 6 meses en Corrientes, entre tanta historia que hay, ¿no? Digamos, te la estoy abreviando porque es larguísima la historia, pero sí que acá él ha tenido oportunidad de conocer gente, incluso que acá había también un cónsul inglés, ¿no? Cuando recién llegaron, estaban choqueadas. O sea, primero agradecían a Dios haberse salvado porque eran mujeres muy devotas. Basta comparar los trajes de Madame Lynch con las ropas de fotos que tenemos de las cautivas en atuendos normales, su mantilla negra, decir, al uso español. Vivían de luto porque moría un pariente, el luto duraba 2 años. O sea que jamás se podían llegar a poner una ropa de color, ni era uso. Cuando eran muy jovencitas se usaba un celeste, ¿no? Unas costumbres distintas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tabú se habla? Porque las investigaciones que hubieron post Segunda Guerra Mundial, sobre todo gente que salió de los campos de concentración, que recién le habló a sus nietos de lo que les había pasado en los campos. Y cuando los nietos le preguntaron, abuelo, abuela, ¿por qué no nos contaste antes? ¿Por qué papá y mamá no saben nada?
porque yo quise guardar para mí la intimidad de mi dolor y no transmitir a mi familia. Pero ahora que estoy ante la muerte de verdad, porque ya soy grande, me vienen esos recuerdos y tengo ganas de que vos como nieto, yo tengo ese testimonio traído a Alemania, ¿no? Me vienen como hay un monumento a la Shoah en Berlín, y ahí está esa carta, ¿no? Me viene a la memoria todo lo que pasé y lo que padecí, y creo que es mi deber contártelo. Entonces, recién después de la Segunda Guerra Mundial, con estas investigaciones que hacen los psicólogos, se puede saber que ese silencio que se produjo, que no fue tal, porque de hecho en los libros que documentan la venida y la llegada de las cautivas, dice también que la casa de todas estas personas fue no recuerdo exactamente la palabra, pero que fue como una algarabía, digamos, como recibidas, que fue como todo de visita, ¿no? Llegó todo el mundo de visita, que no se usaba porque la visita era días de visita, ¿no? Vos sabés que en esa época eran los días de recibo. No es que tocabas el timbre y entrabas, sino que había un día de recibo. Había un día, bueno, porque las señoras rezaban el rosario toda la tarde, entonces cuando tenían el día de visita rezaban el rosario recién a las 9 de la noche, ¿no? Ellas primero iban a misa, seguida que la llevaba de la mano a su ayudante, que era generalmente una criada, iban a la misa, se arrodillaba arriba de un banquito que también portaba ella, que lo tenía en su casa para arrodillarse, y eran personas que, bueno, recatadas, pero no que no hubieran contado. Existen 2 cartas de Victoria Bar de Ceballos y después una basada en esa carta que le escriben cuando su homenaje posterior. Paraguayos y correntinos era lo mismo. Es decir, Paraguay nunca fue una cosa extraña en Corrientes. De hecho, todo el mundo hablaba guaraní, las mismas señoras cautivas hablaban guaraní. O sea, estas señoras se llamaban de élite, ¿pero por qué? Porque sabían leer y escribir. Digamos, no sé, las casas eran muy modestas, Corrientes era una ciudad muy... Bueno, Buenos Aires era una ciudad pobre, digamos. Y la capital, Corrientes tenía todo ladrillo vista, ¿no es cierto? Como hay fotos de la iglesia de la Merced de épocas cuando llegaron las cautivas y se ve el ladrillo vista. Así era la casa de mis parientes también. Hoy está revocada, está estilo 900, pero esa casa antes era, tengo fotos, era de ladrillo, como era la iglesia de la Merced. Así era toda la ciudad. Es como este museo. Digamos, las calles tenían corredores. La gente era muy española, ¿no? Ahora, el contexto de la provincia es de sorpresa. Al punto que el relato que existe, la gente se va al puerto cuando ve que esa flota de barcos pasa, porque la flota de barcos pasa por el Paraná, hacia donde hoy está el puente, y la gente se abarrota para mirar porque era todo un espectáculo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que los barcos vuelven. Y no solamente que vuelven, sino que asaltan los barcos, etcétera, ¿no? Comienza el combate. Ahora, por el otro lado también, porque no era solo el ataque por el río Paraná, era por el río Uruguay. También del otro lado empiezan los combates. Entonces, toda la provincia fue teatro de operaciones la guerra. Entonces, toda la provincia entró en pánico. Terror, pánico es las palabras que utilizan los escritores de la época. Bueno, en el año 2012 tenía 16 años de investigación. Yo tuve la suerte de vivir en Europa, digamos, y hay mucha bibliografía. Ya estaba investigando. Después recorrí Brasil, Uruguay, Paraguay. Bueno, fui también a otros lugares donde Dinamarca, por ejemplo, que encontré una carta estupenda, solo una carta, pero bueno, está buenísima. O sea, hay lugares donde tuve que ir y bueno. Lo que pasa es que yo sigo. Claro. Ahora mismo
Estoy investigando en Maine, en la casa de Bashmun, pero también estuve en la Sorbona 2 semanas haciendo un curso de investigación sobre la guerra del Paraguay, que traje muchísimas cosas. Y estuve haciendo un curso de 1 semana en la Universidad de Bonn, en Alemania, también sobre investigación histórica de la guerra del Paraguay. Hay muchos documentos que están todavía sin traducir. General, yo me basé mucho, primero en el libro está la correspondencia de los diplomáticos franceses, y ahora tengo de los americanos y estoy en pos de, a través de lo que traje de París de los ingleses, y entonces, bueno, falta traducir. Ahora, lo que pasa es que si uno sigue hurgando, casi hay muchas conclusiones que ya están fuera de discusión. El tema es así, la guerra del Paraguay fue, digamos, un episodio que fue el antecedente, digamos, en Paraguay por ciertas cuestiones geopolíticas, de armado de naciones, pero lo que pasa es que eso es algo que ya no tiene discusión. El problema son las ideologías, porque mientras las cautivas tuvieron vigencia, mientras los gobiernos liberales, demócratas, estuvieron en el país. Una vez que las ideologías cambiaron, pero no solamente, por eso me gusta poner en contexto geopolítico, ¿no? No me gusta ser localista. Las ideologías cambiaron en el mundo, empezó a nacer ese nacionalismo, que hay uno con Z también, digamos, en donde comienza a prevalecer en política, en historia, en cómo se cuenta la historia, en los relatos, esa versión de lo mío y yo. Es decir, nuestro país abroquelarse sobre esas fuentes. Esto ocurre en los 50, en los 60 cambia y muta, cuando son derrotados todos los nacionalismos, en el marxismo. Entonces, el relato de la guerra, aún en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, al día de hoy, no está cambiado, y está haciendo coordinar el relato de la guerra del Paraguay dialécticamente con la versión marxista de la historia. Lucha de clases, sometimiento, o sea, las palabras claves del marxismo. A mí me parecía cuando era chica que era un cuento de uno más de los que yo leía. Mi papá me llevaba ahí al Parque Mitre y me decía, mira, esta señora, la bisabuela de tu mamá, una nenita, bueno, poco importa. Un día vi documentos en mi casa y ahí fue cuando empecé, pero tenía 7 años. Yo tengo a mi tía abuela, que venía todas las tardes cuando yo terminaba mis deberes, y tengo en una carpeta forrada con papel araña todo lo que mi tía abuela escuchó de su abuela. Y cuando yo vi en Alemania ese documento, ahí te puedo asegurar que me acordé de mi tía Luisa y por primera vez en esta investigación se me cayeron las lágrimas.